Son las 7 de la noche, muy bienvenidos, gracias por acompañarnos, continuamos y vamos a iniciar esta nueva sesión del Círculo Bastiat en este ciclo que le estamos dedicando a analizar el pensamiento de Adam Smith, el pensamiento económico de Adam Smith en su obra La riqueza de las naciones, buscando, ¿sí?, la teoría económica de Adam Smith, buscando los principios de la teoría económica de Adam Smith, muchos de los cuales siguen siendo válidos hoy en día y lo seguirán siendo porque al final de cuentas son principios universales. Al final de cuentas son principios universales. Y bueno, estamos en el libro primero, ¿sí?, el capítulo primero del libro primero, ¿sí?, de La riqueza de las naciones. Recuerden ustedes que el libro está dividido en varios... El libro está dividido en varios libros, por decirlo de alguna manera. El libro 1, el libro 2, el libro 3, el libro 4 y el libro 5. Y nosotros estamos ahorita atendiendo, ¿sí?, al primer libro de los que componen La riqueza de las naciones. Primer libro que lleva por nombre, lleva por título, y lo leo directamente, de las causas del progreso en la capacidad productiva del trabajo y de la forma en que su producto, el producto del trabajo, se distribuye naturalmente entre las distintas clases del pueblo. Ese es el nombre del libro primero de La riqueza de las naciones de Adam Smith. El primer capítulo lleva por nombre de la división del trabajo. El segundo capítulo lleva por nombre del principio que da lugar a la división del trabajo. El tercer capítulo lleva por nombre, ¿sí?, la división del trabajo está limitada por la extensión del mercado. El capítulo número 4, del origen y el uso del dinero, un tema interesantísimo. Yo siempre he dicho que si hay una parte de lo que podríamos llamar historia económica que es verdaderamente interesante, esa es la historia del dinero. Es la historia del dinero, ¿sí? Y luego el capítulo número 5, que es en el que estamos, ¿sí?, lleva por título del precio real y nominal de las mercancías, del precio real y nominal de las mercancías, o de su precio en trabajo y su precio en moneda, ¿sí? Y aquí estamos viendo, ¿sí?, cómo concibe Adam Smith cada quien que se ponga al precio, ¿sí? El precio, como ya lo dijimos, no es otra cosa más que una razón de cambio, tanto de esto por tanto de aquello. Y Smith concibe que el precio se puede determinar y por lo tanto también se puede expresar, en primer lugar, tal y como lo usamos, tal y como es común y corriente entre nosotros, en términos dinerarios, ¿sí? Lo que él llama el precio en moneda, expresado en moneda. Pero dice que también habría que considerar al precio real, así le llama él, que es el precio determinado en horas de trabajo. A ver, no solamente cuánto dinero tuviste que pagar por este bien o servicio que compraste, sino cuántas horas de trabajo necesitaste para poder pagar este bien o servicio que acabas de comprar, Y para poner un ejemplo, a ver, vamos a suponer, el ejemplo es mío, no es de Smith, que tú trabajas 8 horas. Tú trabajas 8 horas, por esas 8 horas de trabajo recibes un salario de 8 pesos, ¿sí? Y con esos 8 pesos vas y compras una manzana cuyo precio es 8 pesos. En términos dinerarios, en términos en moneda, como dice Smith, ¿cuál fue el precio que tuviste que pagar por la manzana? 8 pesos. Pero ¿cuál fue el precio que tuviste que pagar en trabajo? 8 horas de trabajo. Entonces tú puedes decir, yo pagué 8 pesos por la manzana o yo tuve que trabajar 8 horas para poder comprar una manzana. Al primero,
tuve que trabajar 8 horas para poder comprar una manzana, Smith le llama, y esto es muy interesante, el precio real. El precio real. Y al otro, tuve que pagar 8 pesos por la manzana, le llama el precio nominal. El precio nominal. El precio real para Smith se expresa en horas de trabajo y el precio nominal se expresa en cantidades de dinero. Ahora, a ver, hay que tener en cuenta lo siguiente. Aquí en el capítulo 5, Smith está haciendo y analizando la diferencia entre lo que llama el precio real, que había que expresarlo en horas trabajadas, y el precio nominal, que habría que expresarlo en horas, perdón, en cantidad de dinero. Posteriormente, en el capítulo 7, y cuando lleguemos, va a ser muy interesante esto, Smith hace una segunda diferenciación, porque habla de el precio natural y el precio de mercado. Entonces, a ver, Smith está hablando aquí ya de 4 precios distintos. El precio real expresado en horas de trabajo, el precio nominal expresado en cantidades de dinero, todo lo cual viene en el capítulo 5, y luego en el capítulo 7 nos habla del precio natural, que vendría a ser, para decirlo muy claramente, el costo de producción de los bienes y servicios, y luego nos habla del precio de mercado, que es el precio al cual se llevó a cabo, ¿sí?, la transacción. Entonces, de entrada, Smith está ya distinguiendo 4 precios distintos. El precio real expresado en horas de trabajo, el precio nominal expresado en cantidades de dinero, el precio natural, que para Smith es el costo de producción, y luego lo que él llama el precio de mercado, que sería esa razón de cambio a la cual se llevó a cabo el intercambio. Bueno, y en el capítulo 5, lo que hace Smith es dedicarse, ¿sí?, a estudiar, ¿sí?, a reflexionar en torno al precio real y al precio nominal. Dicho lo cual, pues empiezo a citarlo y empiezo a comentar directamente, insisto, del capítulo 5, ¿sí? Fíjense lo que dice Smith al inicio del capítulo 5. Dice, toda persona es rica o pobre según el grado en que pueda disfrutar de las cosas necesarias, convenientes y agradables de la vida. ¿Sí? Toda persona es rico o pobre según el grado en que pueda disfrutar de las cosas necesarias, convenientes y agradables de la vida, ¿sí? Ya aquí Smith nos está dando una pista, ¿sí?, de lo que para él, o en lo que para él consiste la riqueza, en las cosas necesarias, convenientes y agradables de la vida. Dicho de otra manera, en los bienes y servicios con los cuales satisfacemos nuestras necesidades, nuestros gustos, nuestros deseos. Dice Smith, pero una vez que la división del trabajo se ha consolidado, una vez que la gran parte de los bienes y servicios que necesitamos para satisfacer nuestras necesidades, gustos y deseos han sido producidos por alguien más, una vez que la división del trabajo se ha consolidado, el propio trabajo de cada hombre no podrá proporcionarle más que una proporción insignificante de esas 3 cosas, las cosas necesarias, convenientes y agradables para la vida. La mayoría de ellas, dice Smith, deberá obtenerlas del trabajo de otros hombres, puesto que por obra y gracia de la división del trabajo fueron otros quienes las produjeron. Y será, por tanto, rico o pobre, según sea la cantidad de ese trabajo, del trabajo de los demás, la cantidad del producto del trabajo de los demás que pueda disponer o que sea capaz de comprar. ¿Sí? A ver, lo que está diciendo Smith es que una persona es más rica o más pobre dependiendo de la cantidad de bienes y servicios de los que pueda disponer.
¿sí? Puedes disponer de una mayor cantidad, eres más rico, puedes disponer de una menor cantidad, eres más pobre. Pero ¿qué supone disponer de bienes y servicios? Supone disponer del producto del trabajo de los demás. Del producto del trabajo de los demás. A ver, cuando nosotros vamos a un comercio, entramos a una tienda, ¿sí? Y vemos los anaqueles llenos de bienes, ¿qué es lo que estamos viendo? El producto del trabajo de los demás. El producto del trabajo de los demás. Y en la medida en que yo pueda disponer de una mayor cantidad del producto del trabajo de los demás, en términos de Smith, seré rico. En la medida en la que yo no pueda disponer de una mayor cantidad del producto del trabajo de los demás, seré pobre. ¿Sí? Seré pobre. Eso es lo que está diciendo Smith. Por lo tanto, dice Smith, el valor de cualquier mercancía para la persona que la posee y que no pretende usarla o consumirla, sino intercambiarla por otras, es igual a la cantidad de trabajo que le permite a la persona comprar u ordenar. ¿Sí? A ver, yo produzco vasos de cristal, ¿sí? Y los produzco para ofrecerlos a la venta, ¿sí? No los produzco para el autoconsumo, ¿sí? Produzco, ¿sí? Muy por encima de la necesidad que yo tengo de vasos de cristal. Produzco excedentes sobre la satisfacción de mis necesidades. ¿Para qué? Para ofrecerlos a los demás. Estos vasos de cristal son el producto de mi trabajo. Si yo los vendo, ¿sí? El producto de mi trabajo, que en primera instancia es el vaso, se convierte en una determinada cantidad de dinero. El precio que el comprador me pagó por el vaso que le estoy ofreciendo y vendiendo. Entonces, a ver, en primer lugar, de manera inmediata, el producto de mi trabajo es el vaso. Si yo lo vendo, lo cual quiere decir que alguien me lo compró, ¿sí? Estoy generando un ingreso. Y entonces, el producto de mi trabajo, ¿sí? Ya dejó de ser el vaso y se convirtió en el ingreso, ¿sí? Ahora, ese ingreso, ¿a mí qué me permite? ¿Sí? Dependiendo de cuánto ingreso haya yo generado, ¿sí? De cuánto haya sido el producto de mi trabajo, podré yo disponer en mayor cantidad o en menor cantidad del producto del trabajo de los demás. Del producto del trabajo de los demás. Eso es lo que está diciendo Smith aquí. Dice, por lo tanto, el valor de cualquier mercancía, y para mí mercancía es cualquier bien o servicio que se produjo para ofrecerlo a la venta. Creo que esa es la definición correcta de mercancía. Cualquier bien o servicio que se produce para ofrecerlo a la venta. El valor de cualquier mercancía para la persona que la posee y que no pretende usarla o consumirla, sino intercambiarla por otras, es igual a la cantidad de trabajo que le permite a esa persona comprar u ordenar. ¿Sí? A ver, para mí el valor, y habría que ver si esta es la palabra correcta, pero bueno, por lo pronto utilicemos. El valor de este vaso de cristal que produje, no para consumirlo yo, sino para ofrecerlo a la venta, es igual a la cantidad de trabajo, ¿sí? Que vendiéndolo puedo yo obtener de alguna otra persona. ¿Sí? Supongamos el trueque, no hay dinero, y alguien está dispuesto a darme una penca de plátanos, una penca de plátanos, a cambio de este vaso. Entonces, para mí, ¿cuál es el valor del vaso? Esa penca de plátanos es el producto del trabajo de alguien más que yo pude obtener. ¿Sí? A ver, la pregunta que tenemos que hacernos, ¿sí? Y por ahí va Smith, es la siguiente. ¿Sí? ¿Cuánto producto del trabajo de los demás puedo yo obtener
con el producto de mi trabajo. ¿Cuánto del producto del trabajo de los demás puedo yo obtener con el producto de mi trabajo? ¿Sí? El producto de mi trabajo. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo Smith. Y concluye este primer párrafo. Dice, el trabajo es, así, la medida real del valor de cambio de todas las mercancías. El trabajo. El trabajo es así, dice Smith, la medida real del valor de cambio de todas las mercancías. Ahora, a ver, aquí apareció ya la palabra valor de cambio, el concepto valor de cambio, que se complementa con el concepto valor de uso. Y este concepto, valor de uso, valor de cambio, viene desde los filósofos griegos. Ya Aristóteles había hablado del valor de uso y el valor de cambio. A ver, si yo tengo algo, ¿sí? Por ejemplo, esta carpeta, ¿sí? Si yo tengo esta carpeta, para mí esta carpeta tiene uno de dos valores. Puede tener valor de uso. Si la uso para apuntar lo que tenga yo que apuntar, ¿sí? Como es el caso para mí de esta carpeta, que no sé en qué momento me la dio Panasonic, pero bueno, ¿yo para qué uso esta carpeta? Para apuntar todo lo que tengo que apuntar. Entonces tiene valor de uso. Pero si yo no la fuera a usar para apuntar, podría tener valor de cambio. A ver, si yo no la voy a usar, ¿por qué no sacarle algún provecho y venderla? Y entonces tendría valor de uso, perdón, valor de cambio. ¿Sí? ¿Cómo lo diría Smith? A ver, ¿cuánto producto del trabajo de alguien más puedo yo obtener a cambio de esta carpeta que para mí no tiene ningún valor de uso? Nunca la voy a usar para apuntar nada. Si no la vas a usar, ¿para qué la tienes ahí empolvándose? ¿Por qué no tratas de venderla? ¿Por qué no tratas de cambiarla por una determinada cantidad del producto del trabajo de alguien más? A ver, para seguir con el ejemplo, ¿cuántos plátanos podría yo obtener a cambio de esta carpeta? Entonces, las cosas, y esto viene desde Aristóteles, o tienen valor de uso o tienen valor de cambio. Ahora, la pregunta interesante es si siempre es así. Si siempre es así. ¿Sí? A ver, vamos a suponer que me saco en una rifa un automóvil nuevecito. ¿Sí? ¿Qué puedo hacer con el automóvil? Pues una de dos. O usarlo, y entonces para mí tiene valor de uso, o venderlo, y entonces para mí tendría valor de cambio. Pero si yo me saco en una rifa un automóvil, yo creo que una de dos. O lo uso, ¿sí? Y tal vez vendo el viejo, que entonces para mí ya no tendría valor de uso, sino valor de cambio, o lo vendo y entonces tiene valor de cambio. Pero a ver, vamos a suponer que yo esta carpeta me la hubiera sacado en una rifa. Entonces llego a mi casa y la pongo aquí sobre mi escritorio y ya lleva ahí 2 años y no la uso para escribir. ¿Por qué? Pues porque no me gusta, no la uso para escribir. Entonces no tiene valor de uso, pero tampoco tiene ¿qué? Valor de cambio, porque en ningún momento se me ha ocurrido venderla. ¿Sí? Ahora, lo más probable es que si no tiene valor de uso, ya me cansé de verla ahí, y ya me quedó muy claro que nunca la voy a usar, pues se la regale a alguien que sí la vaya a usar. ¿Sí? Difícilmente voy a buscar un comprador para esta carpeta, pero ojo, si en vez de haberme sacado en una rifa una carpeta, me saco un coche, ¿sí? Bueno, ahí sí, una de dos, o tiene valor de uso y lo empiezo a usar, o tiene valor de cambio y busco quién me lo quiere comprar, ¿sí? No creo que se lo vaya yo a regalar a alguien, ¿sí? Aunque pudiera ser, ¿no?
pudiera ser. Pero lo que está diciendo Smith, retomando esta idea que viene desde los filósofos griegos, es que para cada uno de nosotros las cosas tienen valor de uso o valor de cambio. Y lo que dice Smith aquí es interesante, lo repito, dice, el trabajo es así la medida del valor de cambio de todas las mercancías. El trabajo. ¿A qué se está refiriendo Smith? A lo que él llama, ¿sí?, el precio real, determinado en horas de trabajo. En horas de trabajo. A ver, lo que está diciendo Smith es algo que probablemente nosotros no hacemos. A ver, ¿cuándo fue la última vez que al comprar algo, al comprar algún bien o servicio, además de tener muy claro qué cantidad de dinero pagamos, también tuvimos muy claro cuántas horas de trabajo necesitamos para pagar aquello? Para pagar aquello, ¿sí? Hombre, a ver, si compramos una cosa muy cara, etcétera, etcétera, a lo mejor alguien nos dice, oye, es que tu trabajo te ha de haber costado, ¿no? Y pues claro que me costó mi trabajo. Pero a ver, ¿cuántas horas de trabajo? ¿Sí? Y no valdría la pena, y es pregunta, también tener claro, ¿sí?, el precio que Smith llama real, que tendría que estar determinado en horas de trabajo. No solamente lo que Smith llama el precio nominal, ¿sí?, que está determinado en, ¿sí?, términos monetarios, ¿sí?, en términos monetarios, ¿sí? Bueno, esto es lo primero, ¿sí?, que dice Smith aquí. Dice, el precio real de todas las cosas, lo que cada cosa cuesta realmente a la persona que desea adquirirla, es el esfuerzo y la fatiga que su adquisición supone. Ese es el precio real. De todas las cosas, lo que cada cosa cuesta realmente a la persona que desea adquirirla es el esfuerzo y la fatiga que su adquisición supone, ¿sí? Aquello que se compra con dinero o con bienes, por ejemplo, en el caso del trueque, se compra con trabajo. Se compra con trabajo, ¿sí? ¿Y si te sacaste la lotería? ¿O si heredaste a un tío abuelo del cual no tenías noticia y se murió y te dejó toda su fortuna? Bueno, esos son casos excepcionales, ¿no? Esos son casos excepcionales, ¿no? Sí. Pero aún así, si yo heredé a un tío abuelo que me dejó una millonada, sí, pues quiero yo pensar que el tío abuelo la trabajó, ¿no? O sea, al final de cuentas, si yo uso ese dinero para comprar bienes y servicios, pues tendría que preguntarme, ¿no? A ver, al tío abuelo, esto por lo cual yo estoy ahorita pagando 1,000,000 de pesos, suponiendo que fuera el caso, ¿cuántas horas de trabajo le supuso, no? ¿Sí? Aquello que se compra con dinero o con bienes, se compra con trabajo. A ver, esto nos remite a algo muy importante, ¿sí? Quien no trabaja, no come. Al final de cuentas, creo que esto es lo que está en el fondo de estas ideas que Smith presenta aquí en el capítulo 5 de La riqueza de las naciones, ¿no? Ahora, podrá ser que yo coma sin trabajar, pero de que alguien tuvo que trabajar para producir los alimentos, sin duda alguna. Sin duda alguna. Aquello que se compra con dinero o con bienes, se compra con trabajo, ¿sí? ¿En qué consiste, dice Smith, el poder de compra? ¿Sí? El poder de compra, dice Smith, es un cierto mando, poder, facultad, sobre el trabajo o sobre el producto del trabajo, ¿sí?, de los demás. ¿Sí? Cuando yo compro algo, estoy comprando el producto del trabajo de los demás.
Y si tengo mayor poder de compra, puedo comprar una mayor parte del producto del trabajo de los demás. Y aquí lo que está diciendo Smith, y lo dice con una palabra muy interesante, dice, ¿cuánto poder de mando puedo yo tener sobre el producto del trabajo de los demás? Pues dependerá del producto de mi trabajo. Porque si el producto de mi trabajo, ya traducido en dinero, son 1,000 pesos mensuales, pues el poder que tengo sobre el producto del trabajo de los demás es muy poco. Pero si el producto de mi trabajo, traducido en dinero, son 150,000 pesos mensuales, ¿sí? El poder de mando que tengo sobre el producto del trabajo de los demás es mucho mayor. Es mucho mayor la cantidad de bienes y servicios que puedes comprar con 150,000 pesos al mes que la que puedes comprar nada más con 1,000 pesos al mes. Con 1,000 pesos al mes. Bueno, entonces, a ver, lo que está diciendo Smith, y creo que ya quedó muy claro, es que sí, el trabajo es la medida real del valor de cambio de todas las mercancías. El precio real de todas las cosas, lo que cada cosa cuesta realmente a la persona que desea adquirirla, es el esfuerzo y la fatiga, ¿sí?, que su adquisición supone. Que su adquisición supone. Bueno. Y luego dice, aunque el trabajo es la medida real del valor de cambio de todas las mercancías, no es la medida con la cual su valor es habitualmente estimado. ¿Sí? Es con frecuencia difícil discernir la proporción entre dos cantidades distintas de trabajo. ¿Sí? Entre dos cantidades distintas de trabajo. Es, por lo tanto, ¿sí?, más natural estimar su valor de cambio mediante la cantidad no de trabajo, sino de alguna otra mercancía que pueda comprar. ¿Sí? Y entonces ahí aparece el tema del dinero y el tema de que los precios al final de cuentas se están expresando en términos dinerarios. ¿Sí? A ver, en nuestro caso, ¿sí?, ¿con qué expresamos los precios? ¿En qué expresamos los precios? En dinero. ¿Sí? En dinero, porque a ver, aquí Smith está señalando algo muy interesante. 8 horas de trabajo de A equivalen exactamente a 8 horas de trabajo de B, no necesariamente. Oye, pero trabajaron exactamente las mismas 8 horas. Sí, pero ¿qué pasa si el trabajo de A es un trabajo más difícil que el de B? O si el trabajo de B es un trabajo que requiere muchísima más responsabilidad que el de A, o si el trabajo de A requirió, muchas más años de preparación que el trabajo de B. A ver, lo pongo así de sencillo. ¿Una hora de trabajo de un cirujano equivale a 1 hora de trabajo de un barrendero? Pues evidentemente que no. Oye, pero los dos trabajaron 1 hora. Sí, pero el tipo de trabajo es totalmente distinto. Y tal vez aquí empezamos a entender por qué, si bien es cierto que cada persona debería preguntarse cuántas horas de trabajo me costó conseguir esto, ¿sí?, los precios no pueden expresarse en horas de trabajo, porque 1 hora de trabajo de un cirujano no equivale a 1 hora de trabajo de un barrendero. ¿Sí? No equivale. Cualitativamente estamos hablando de cosas muy distintas. Y esta es la razón por la cual, al final de cuentas, no recurrimos a las horas de trabajo para expresar los precios, sino algo más, ¿sí?, a lo que históricamente le hemos llamado el dinero, y que a lo largo de la historia de la humanidad ha consistido en muchísimas cosas, y vayamos a saber en qué consistirá dentro de 100, 200 o 300 años, ¿sí?, para expresar los precios, ¿sí?
Profe, esto tiene que ver un poco con lo del índice del Big Mac, ¿no? Hombre, también. A ver, ahí, ¿qué es el índice Big Mac? A ver, el índice Big Mac, ¿para qué se usa el índice Big Mac? ¿Sí? Para comparar los niveles de precios entre distintos países. ¿Por qué? Porque la Big Mac es un producto muy estandarizado. Es prácticamente el mismo en cualquier lugar. También podrían haber utilizado, que si me preguntan, a mí me gusta más, la Quarter Pounder que el Big Mac. ¿Sí? Pero claro, ¿sí? ¿Qué sucede? Que como es un producto estandarizado, contiene exactamente los mismos ingredientes al McDonald's que vayas, comparar cómo va evolucionando, por ejemplo, el precio de la Big Mac en distintos países, siendo que es el mismo producto, te puede, ¿sí?, ayudar a comparar y sobre todo a sacar ciertas conclusiones con relación al tipo de cambio de un país con relación a la moneda de otro, ¿no? Con relación a la moneda de otro, ¿sí? Pero no necesariamente, ojo, porque la Big Mac sí implique la misma cantidad de trabajo, sino porque esto sí tiene la misma cantidad de ingredientes en cualquier parte del mundo. Ahí estás comparando no tanto porque hacer una Big Mac lleve exactamente el mismo tiempo en todo el mundo, que más o menos eso es lo que ha de llevar, ¿verdad? Sino porque llevan exactamente los mismos ingredientes. Entonces tienes un producto estandarizado que puedes comparar. En Estados Unidos, en América del Sur, en África, en Europa, en Asia, en Oceanía, donde sea, ¿sí? Donde sea, ¿sí? Bueno, entonces lo que dice Smith al final de cuentas es que el valor de cambio, y aquí por valor de cambio tendríamos que entender el precio. A ver, vuelvo a esto. Vuelvo a esto. Las cosas para nosotros pueden tener dos tipos de valor. Valor de uso, si las uso para satisfacer necesidades. Valor de cambio, ¿sí? Si las vendo y el producto de esa venta lo uso para comprar algo que satisfaga mis necesidades, ¿sí? ¿De qué depende el valor de cambio? A ver, yo puedo decir que esto tiene más o menos valor de cambio para mí dependiendo de qué, del precio al que la pueda vender, lo cual dependerá del precio que quien esté interesado en ella esté dispuesto a pagarme, ¿no? A ver, si alguno de ustedes dice, yo le compro la carpeta a 15 pesos, pues con relación a esa oferta, el valor de cambio es 15 pesos. Pero luego aparece alguien y me dice, no, no, espérame, yo le doy 30. El valor de cambio, ¿sí? Ya aumentó, ¿sí? Entonces, el valor de cambio depende del precio que podamos obtener. A mayor precio, mayor valor de cambio. Es más, a ver, vamos a suponer, ¿sí?, como es el caso, que yo uso esta carpeta. Es aquí donde apunto mis pendientes y apunte este teléfono, apunte esta clave, aquí lo tengo apuntado, ¿sí? Tiene valor de uso. Pero vamos a suponer que ahorita uno de ustedes me dice, oiga, le doy 1,5 millones de pesos por su carpeta, así como está. Va, ¿cómo va? A ver, esa sola oferta, le doy 1,5 millones de pesos, ¿sí? Le quitó para mí cualquier valor de uso que tenga y adquirió un enorme valor de cambio. A ver, yo estaría dispuesto a venderle al que sea de ustedes por 500,000 de pesos esta carpeta, ¿cómo va? Díganme a qué dirección se la mando y mañana se las pongo por DHL. Esta es mi clave interbancaria, por favor me depositan. ¿Cómo va? ¿Sí? Entonces, esto también es algo muy interesante, porque que una cosa tenga valor de uso o valor de cambio depende, ¿sí?, por ejemplo, de cuánto alguien estaría dispuesto a pagarnos por esto, que para nosotros ahorita solamente tiene valor de uso. Pero si de pronto aparece alguien que te dice, oye, te pago 1,5 millones de pesos por esto, perdió cualquier valor de uso que pueda tener y tiene un enorme valor de cambio. ¿Por qué enorme valor de cambio? Hombre, 1,5 millones de pesos por esto es un enorme valor de cambio. Es un enorme valor de cambio, ¿sí? Entonces, las cosas, esto no lo dice Smith, esto ya estoy aquí
reflexionando un poco al respecto, ¿sí? No tienen valor de uso o valor de cambio en sí mismas. Depende de las circunstancias. Depende de las circunstancias, ¿sí? Si de pronto aparece alguien que te ofrece una enorme cantidad de dinero por algo que para ti hasta ese momento tenía valor de uso, a lo mejor pierde todo el valor de uso y tiene un enorme valor de cambio, ¿no? Y tiene un enorme valor de cambio, ¿sí? Ahora, si en el momento en el cual ustedes estaban dispuestos a pagarme 1,5 millones de pesos, me entero yo que por algún arte de magia, si quemo esta carpeta, si se me convierten las cenizas en 10 millones de dólares, pues entonces empezaría para mí tener valor de uso. ¿Cómo la usaría? Para quemarla. En fin, que esto del valor de uso y el valor de cambio, sí, pues varía según las circunstancias, varía según las necesidades de cada quien, varía según el precio al cual podríamos vender aquello que hasta hoy tenía para nosotros valor de cambio, valor de uso. Ahora, no deja de ser interesante, más como pregunta, bueno, y todas estas cosas que tenemos en nuestra casa, en nuestra oficina, ¿sí? Que no usamos y por lo tanto no tiene ningún valor de uso, pero que tampoco, ¿sí? Hemos estado dispuestos, por ejemplo, a vender. ¿Qué tipo de valor tienen? No tiene valor de uso. Esto no lo uso y me queda muy claro que no lo voy a usar. Hombre, pero tampoco lo voy a andar vendiendo. ¿Quién me lo va a comprar? Bueno, y entonces, ¿por qué no lo regalas? ¿Por qué no lo regalas? Por a ver, ¿realmente eso que creemos que no tiene valor de uso, no lo tiene? No lo tiene. No sé, por ejemplo, un cuadro colgado en la pared, ¿tiene o no tiene valor de uso? Claro, a ver, si consideramos que se ve bonito, que el cuadro nos gusta, que cada vez que lo vemos nos manifiesta ciertas emociones, etcétera, etcétera, claro que tiene un valor de uso, ¿no? Pero a ver, ¿cuántas cosas no habrá que efectivamente no tienen valor de uso? Que las tenemos ahí, pues nomás por tenerlas. ¿Sí? ¿No convendría entonces deshacernos de ellas? Y no necesariamente destruirlas, no necesariamente tirarlas a la basura. A ver, dárselas, ¿sí? A quien creamos que las puede utilizar. Por ejemplo, ustedes no lo pueden ver, pero aquí a mi derecha está toda mi biblioteca. Aquí tengo mi biblioteca, ¿sí? Pues ha de haber, no los he contado, pero unos 4,000, 5,000 libros, ¿sí? A ver, los que ya leí tuvieron en su momento su valor de uso. Pero si no lo voy a volver a leer, a ver, me queda claro que este libro no lo voy a volver a leer. No es, por ejemplo, un libro como sería La riqueza de las naciones, que constantemente estoy consultando, buscando alguna frase de Adam Smith, alguna idea, etcétera, etcétera. No, es una novela que leí hace 15, 20 años, no la voy a volver a leer por el costo de oportunidad. ¿Qué tendría que dejar de leer por volver a leer esta novela? Y sin embargo, ahí está en los libreros de mi biblioteca. ¿Sí? Ya no tiene valor de uso. Al menos que, y esto a mí me causa muchísimo placer, pues voltear a ver mi biblioteca y ver todos mis libros, pues me causa mucho placer. Es un placer hasta cierto punto estético, me gusta mucho verlos, ¿no? ¿Sí? Pero déjenme contarles algo relacionado con esto del valor de uso y el valor de cambio. Tengo un amigo, muy amigo, desde la primaria, que también lee muchísimo, lee mucho, ¿sí? Pero él ha de tener una biblioteca de no más de 500 libros, cuando podría tener una biblioteca, pues más o menos como la mía. ¿Por qué? Porque, a ver, él lee una novela, ¿sí? Y dice, a ver, no la voy a volver a leer. Me queda claro. No, esta no la voy a volver a leer. ¿Sí? ¿Qué sentido tiene? ¿Sí? Que yo la guarde ahí en mi biblioteca. Entonces, ¿qué es lo que mi amigo hace? ¿Sí? Hace varias cosas. Por ejemplo, dona mucho
a bibliotecas públicas. O si considera que fulanito de tal puede estar interesado en esa novela, se la regala a fulanito de tal. ¿Sí? Y muchas veces se la regala, ¿sí? Pidiéndole, no imponiéndole como condición, pero pidiéndole que si considera que no la va a volver a leer, haga lo mismo, que se la regale a alguien más. Y hay veces que hace algo muy interesante. Dice, hay veces, él vive en Aguascalientes, dice que voy a algún parque y dejo la novela sobre una de las bancas del parque. A su suerte, a ver quién se la lleva. A lo mejor fue el lector adecuado, a lo mejor es alguien que la ve y la tira a la basura, a lo mejor quien recoge la basura, la rescata, la lee y la guarda el resto de su vida en su casa, qué sé yo. ¿Sí? Pero es muy interesante qué deberíamos hacer con las cosas que tenemos acumuladas y no tienen un valor de uso. Ahora, para mí todos estos libros, muchos de los cuales no, a ver, yo también he regalado cientos de libros. He regalado cientos de libros, ¿no? Porque pues ya no me caben, ya no tengo espacio, ¿sí? Pero, por ejemplo, ver una biblioteca, si yo me volteo ahorita y veo aquí todos mis libros, sí me causa una satisfacción, sí me causa una cierta satisfacción, ¿no? Pero bueno, todo este tema del valor de uso, del valor de, por ejemplo, ¿sí? Yo tengo 3 ediciones distintas de esta obra. La del Fondo de Cultura Económica, que es la primera que leí en mis épocas de estudiante, luego la que salió en 1976, ¿sí? Editada por Liberty Funds, ¿sí? Conmemorando los 200 años de la publicación, 1776, 1976, y luego esta que adquirí recientemente precisamente para preparar este Círculo Bastiat, que es la de Alianza Editorial. Pues habrá quien me diga, oye, ¿y para qué quieres 3? A ver, de esas no me deshago ni, ¿sí?, de chiste. Además es muy interesante, por ejemplo, yo la primera vez que leí La riqueza de las naciones, en la edición del Fondo de Cultura Económica, fue en la primera mitad de los años 80. En la primera mitad de los años 80 ya había yo acabado la licenciatura y de pronto me dio por empezar a leer a los clásicos de la economía y comencé con Adam Smith. Y es muy interesante si comparo cómo subrayé yo esa primera lectura de La riqueza de las naciones en la edición del Fondo de Cultura Económica, cómo subrayé después, cómo anoté después, 20 años después, cuando leí la de Liberty Funds, y cómo estoy subrayando ahora esta. Y eso es muy interesante, porque ahí puedes encontrar inclusive un poco tu evolución como economista. Oye, esto que la primera vez que lo leí lo consideré importantísimo y lo subrayé y anoté, ¿por qué lo haría? En cambio, ¿cómo es posible que en esa primera lectura se me haya pasado esto que ahorita considero esencial? Oye, esto que en aquella primera lectura nomás no le entendí. Ahora me queda muy claro. Pues claro, esto es lo que quería decir Smith. Sí, pero bueno, no estoy aquí para contarles la historia de mi relación con La riqueza de las naciones de Adam Smith, pero así fue, ¿sí? Entonces, a ver, lo que dice Smith es que el valor de cambio de toda mercancía, el valor de cambio, el precio, es habitualmente estimado según la cantidad de dinero que se obtiene por ella, y no según la cantidad de trabajo o de alguna otra mercancía que se obtiene a cambio de ella, ¿sí? Y aquí vuelve al tema que ya habíamos visto cuando nos habla del origen y el uso del dinero en el capítulo 4. Dice, pero el oro y la plata, como cualquier otra mercancía, cambian de valor y a veces son más caros y otras veces son más baratos, unas veces más fáciles y otras más difíciles de comprar, señalando un tema en el cual ya no me puedo detener, pero que es importante. A ver, hubo una época, muchísimos siglos, en los cuales el oro y la plata era lo que se utilizaba como dinero. El oro y la plata era aquello que servía para determinar los precios, para determinar, ¿sí?, los precios. Pero ¿cuál es uno de los inconvenientes del oro y la plata? Que también tienen un precio, ¿sí? Que también tienen un precio, ¿sí?
cosa que no sucede con el dinero que utilizamos actualmente. A ver, en nuestro caso, ¿cuál es el precio de un peso? Ojo, no estoy preguntando cuánto cuesta producir, por ejemplo, una moneda de a peso. Estoy preguntando por el precio del dinero. A ver, ese es todo un tema. Porque el dinero es aquello con lo cual fijamos los precios. Por lo tanto, el precio del dinero tendría que fijarse con algo distinto al dinero. Entonces, por ejemplo, si con un peso puedes comprar una cajetilla de chicles, la típica cajetilla que trae 2 pastillas de chicles, podríamos decir que el precio del dinero es una cajetilla de chicles. ¿Sí? Este tema, el del precio del dinero, el de la oferta de dinero, el de la demanda de dinero, 2 temas, oferta y demanda de dinero, centrales de la teoría económica y en concreto de la teoría monetaria, son temas muy interesantes, ¿sí? Son temas muy interesantes, ¿sí? Pero bueno, regresemos a Smith. Dice, el trabajo exclusivamente entonces, al no variar nunca en su propio valor, es el patrón auténtico y definitivo mediante el cual se puede estimar y comparar el valor de todas las mercancías en todo tiempo y lugar. Es su precio real. Y el dinero es tan solo su precio nominal. Ahora, a ver, detengámonos un momento en esto que dice Smith y preguntémonos si tiene razón. Dice, el trabajo exclusivamente, al no variar nunca en su propio valor, es el patrón auténtico y definitivo mediante el cual se puede estimar y comparar el valor de todas las mercancías en todo tiempo y lugar. A ver, tiene razón al decir Smith que el trabajo, al no variar nunca en su propio valor, es lo que nos permite comparar en todo momento, ¿sí? Y en todo lugar, ¿sí? Los precios, ¿no? Porque, a ver, obviamente que el valor del trabajo varía. No es lo mismo, ¿sí? Una hora de trabajo de un cirujano con 40 años de experiencia que una hora de trabajo de un cirujano recién salido de la facultad. A ver, las horas trabajadas son las mismas. El tipo de trabajo es el mismo, pero las personas que lo realizan son distintas. A ver, si ustedes se tuvieran que operar con un cirujano con 30 años de experiencia o con uno que ustedes van a ser su primer paciente en el quirófano, hombre, yo entiendo que hay que darle la oportunidad, si no empieza a practicar cómo va a adquirir experiencia y lo que ustedes gusten y manden, pero no, ¿sí? Podemos decir que se trata de trabajos con el mismo valor. Es el mismo tipo de trabajo, cirugía, el mismo tiempo de trabajo, una hora, ¿sí? Pero el valor del trabajo del cirujano con experiencia es muy distinto al valor del trabajo de quien está empezando apenas, ¿sí? En este tipo de trabajo. No digamos ya la hora de trabajo del cirujano comparado con la hora del trabajo del barrendero. ¿Cuántas horas de trabajo del barrendero equivaldrían a una hora de trabajo del cirujano? ¿Sí? A ver, yo entiendo la idea de Smith y me parece una idea muy atractiva, ¿sí? Pero no para comparar, ¿sí? Distintas personas, sino para que uno tenga muy claro, a ver, ¿cuántas horas de trabajo me costó esto? No nada más qué cantidad de dinero tuve que pagar, sino cuántas horas de trabajo. Y probablemente, si pudiéramos en todo momento, ¿sí? Vamos a decirlo así, traducir
el precio que pagamos en dinero, ¿sí?, a las horas de trabajo que hay detrás de aquello, probablemente entonces digamos, oye, es que esto está más caro de lo que yo creía. O la otra, esto me salió mucho más barato de lo que yo creía, mucho más barato de lo que yo creía, ¿sí? Dice Smith, el trabajo es la única medida universal y precisa del valor, o el único patrón mediante el cual podemos comparar los valores de distintas mercancías en cualquier tiempo y lugar. Sí, si efectivamente se trata del mismo tipo de trabajo. El de 2 cirujanos con 30 años de experiencia. No el de un cirujano con 30 años de experiencia y el del cirujano que está empezando. ¿Sí? Dice Smith, repito, el trabajo es la única medida universal y precisa del valor. ¿Sí? Ahora, aquí le faltó a Smith, porque yo creo que tendría que haber dicho del valor de cambio, del precio, ¿sí? El trabajo es la única medida universal y precisa del valor, o el único patrón mediante el cual podemos comparar los valores, creo que tendría que haber dicho los valores de cambio, los precios de distintas mercancías en cualquier tiempo o lugar. Porque, a ver, ¿qué sucede, ¿sí?, si yo me quedo con lo que dice Smith? El trabajo es la única medida universal y precisa del valor. Oye, a ver, ¿del valor de qué? Ah, pues del valor de lo producido por ese trabajo. ¿Sí? Pero estrictamente hablando, si yo me quedo en esto, el trabajo es la única medida universal y precisa del valor. Y no digo del valor de cambio, y por valor de cambio entiendo el precio, esto que está diciendo Smith es un error. Que luego en David Ricardo se va a multiplicar y va a llegar este error hasta sus últimas consecuencias con Carlos Marx. Porque, a ver, ¿de qué depende el valor de las mercancías? Entendiendo que mercancía es todo aquello que se produce con la intención de ofrecerlo a la venta. ¿De qué depende el valor? Bueno, si le hago caso a Smith, de la cantidad de trabajo, de las horas de trabajo que llevó producir aquello. De tal manera que a más horas de trabajo, mayor valor. A menos horas de trabajo, menor valor. ¿Sí? Ahora, a ver, el valor de las mercancías, ¿sí?, no depende de nada objetivo, como podría ser las horas de trabajo que se necesitaron para producir esta mercancía. El valor de las mercancías depende de la valoración, ¿sí?, de los consumidores. De eso depende. Por eso es un error definir al precio como lo que las cosas valen. Una cosa es el valor de las mercancías y otra cosa es el precio de las mercancías. Y el valor de las mercancías depende de la valoración del consumidor. Y por lo tanto, es algo subjetivo, en el sentido de que depende de ese sujeto que es el consumidor. Bueno, y pongo un ejemplo muy claro. A ver, me duela o no me duela la cabeza, la aspirina tiene la cualidad de quitar el dolor de cabeza. Pero si no me duele la cabeza, no valoro las aspirinas. ¿Por qué? Porque no me duele la cabeza. En el momento en el cual me empieza a doler la cabeza, valoro las aspirinas y salgo corriendo a la farmacia a comprar un frasquito de las mismas para tomarme 2 y quitarme el dolor de cabeza. ¿De qué depende que yo valore o no valore las mercancías? De que me duela o no me duela la cabeza. ¿Sí? Ojo, si las mercancías tuvieran un valor objetivo, ¿sí?, todos querríamos absolutamente todo lo que se nos ofrece, porque aquello tendría un valor objetivo.
Y ante un valor objetivo, pues tú no te puedes rehusar. ¿Sí? ¿Qué explica, por ejemplo, que haya gente que fuma y que haya gente que no fuma? Pues que el valor de los cigarrillos es subjetivo. Depende de cada quien. Aquellos que tienen el vicio valoran los cigarrillos. Aquellos que no tenemos el vicio, no los valoramos. ¿Sí? Fíjense lo importante que es, sobre todo en el ámbito de la economía, hablar y escribir correctamente. Porque si yo me quedo con esta idea, el trabajo es la única medida universal y precisa del valor, ¿sí? Puedo llegar a las conclusiones a las que he llegado. ¿Sí? En cambio, si digo, el trabajo es la única medida universal y precisa del valor de cambio, o el trabajo es la única medida universal y precisa del precio, ahí ya cambian las cosas. ¿Sí? O el único patrón mediante el cual podemos comparar los valores de distintas mercancías en cualquier tiempo o lugar. Ahora, fíjense a lo que puede conducir este tipo de confusiones. Porque hay mucha gente que dice que los intercambios son justos si y solo si se intercambiaron valores equivalentes. Sí y solo sí se intercambiaron valores equivalentes. A ver, ¿qué supondría intercambiar valores equivalentes? Manzanas por manzanas. 10 pesos por 10 pesos. ¿Tiene algún sentido que yo les dé una moneda de 10 pesos a cambio de una moneda de 10 pesos? ¿O de 2 monedas de 5 pesos? ¿O de 5 monedas de 2 pesos? ¿O de 10 monedas de a peso? No. Al final de cuentas, acabo teniendo lo mismo. 10 pesos. Manzana por manzana. Al final de cuentas, acabo teniendo manzanas. Tiene sentido manzanas por peras. Ahí sí. Y si yo doy una pera a cambio de una manzana, quiere decir que valoro más la manzana que la pera. Y quien me da la manzana a cambio de la pera, valora más la pera que la manzana. ¿Sí? Para que haya intercambios, ¿sí? Estos no pueden ser de valores equivalentes. Porque si fuera de valores equivalentes, después del intercambio, las personas quedarían exactamente igual que antes. ¿Sí? Y esto es absurdo, porque lo que pretendemos con el intercambio es, después del intercambio, estar mejor que antes. Pero si realmente estamos, ¿sí?, cambiando valores equivalentes, después del intercambio quedaremos exactamente igual que antes del intercambio. ¿Y entonces para qué intercambiaste? Si quedaste exactamente igual. ¿Sí? Los intercambios siempre tienen que ser de valores no equivalentes, ¿sí? No equivalentes, ¿sí? Pero bueno, esto es lo que dice Adam Smith aquí, ¿sí? Y con qué, bueno, y además, lástima que no tenemos el tiempo porque, por ejemplo, aquí en el capítulo 5 trae una cantidad de ejemplos históricos verdaderamente impresionantes. Este libro tiene tanto valor como un libro de teoría económica como libro de historia económica. Verás, es impresionante la cantidad de ejemplos históricos que pone Smith. ¿Sí? La cantidad de ejemplos históricos que pone Smith. Pero bueno, a ver, ya le dedicamos mucho tiempo al capítulo 5, ¿sí? Al capítulo 5, ¿sí? Y la gran lección, por decirlo de alguna manera, sería, y fíjense, aquí hemos ido acumulando lecciones, ¿sí? Ahí donde las hay, donde realmente las encuentro yo. A ver,
Después del capítulo 3, la división del trabajo está limitada por la extensión del mercado. La primera lección que yo encontré sería la siguiente. En la medida que limitas los intercambios, limitas la división del trabajo y sus beneficios. ¿Sí? La lección 1. La lección 2, ¿sí? Después del capítulo 4. Para que el dinero potenciador de los intercambios desempeñe bien su tarea, debe respetarse eso que yo llamo la equivalencia original. A ver, vuelvo a la pregunta. ¿A qué equivale un peso? La única respuesta posible es a todo lo que hoy se pueda comprar con un peso. Pero como eso varía, porque los precios varían, no hay una respuesta fija, permanente, a la pregunta a qué equivale un peso. ¿Sí? Un peso. Y luego la tercera lección que sacaría yo del capítulo 5, que acabamos de ver, es que el precio correcto debe medirse no en unidades dinerarias, sino en unidades de trabajo. En unidades de trabajo. ¿Sí? Lo verdaderamente importante no es cuánto dinero tuve que pagar por esto que compré, sino cuántas horas de trabajo necesité para poder comprar esto, ¿sí? Para poder comprar esto. Y a ver, yo puse aquí el siguiente ejemplo. Vamos a suponer que X, lo que sea X, tiene un precio de 3 pesos, ¿sí? Y A lo gana con 1 hora de trabajo, mientras que B lo gana con 3 horas de trabajo. A ver, en términos dinerarios, tanto A como B pagaron 3 pesos. Podríamos decir, oye, pagaron el mismo precio. X tiene un precio de 3, ¿sí? A gana 3 pesos en 1 hora de trabajo. B gana 3 pesos en 3 horas de trabajo. En términos dinerarios, los dos pagaron 3 pesos. Oye, los dos pagaron el mismo precio en términos nominales, como diría Adam Smith. Pero ¿qué pasa en términos reales? Que A pagó 1 hora de trabajo, mientras que B pagó 3 horas de trabajo. En términos dinerarios, nominales, como diría Smith, el precio para A y B es el mismo, 3 pesos. Pero en términos reales, fíjense la palabra que usa Smith, en términos reales, ¿sí? El precio real para B fue 3 veces mayor. Con 1 hora de trabajo A pudo pagar los 3 pesos. A B le tomaron 3 horas, 3 veces más. Por eso la importancia, ¿sí?, de que cada uno de nosotros pudiera, ¿sí?, vamos a decirlo así, traducir los precios que pagamos en dinero en precios en horas trabajar, ¿sí? Bueno, el capítulo 6, ¿sí?, lleva por nombre de las partes que componen el precio de las mercancías. A ver, de las partes que componen el precio de la mercancía, o dicho de otra manera, ¿sí?, de la manera en que se divide el ingreso producto de la venta de la mercancía. Producto de la venta de la mercancía, ¿sí? A ver, para no hacer el cuento muy largo, lo que está diciendo Smith es que el precio al cual se vende algo, ¿sí?, tiene que dividirse en 3 partes. El salario de los trabajadores, las utilidades, vamos a llamarlo así, del empresario, o la renta del terrateniente. A ver, estamos en el siglo XVIII, primera mitad del siglo XVIII, ¿sí? Pero a ver, ¿qué es lo que está diciendo Smith? La venta de una mercancía genera un ingreso, ¿sí? Ese ingreso
tiene que dividirse entre todos aquellos que aportaron factores de la producción a la producción de esa mercancía. Lo estoy ya diciendo en términos contemporáneos. Smith nunca habló de factores de la producción, ¿sí? De la producción, ¿sí? ¿Qué es lo que dice Smith? A ver, déjenme leerlo directamente. ¿Dónde está esto? Aquí. Dice, como el precio o valor de cambio, aquí sí dice valor de cambio, de cualquier mercancía particular se divide en una u otras de estas tres partes, o en todas. Así ocurre que el precio de todas las mercancías que componen el producto anual de cualquier país tomadas en su conjunto debe resolverse en las mismas tres partes y distribuirse entre los diferentes habitantes del país en forma de salarios de su trabajo, beneficios de su capital o renta de su tierra. Los salarios, los beneficios y las rentas son las tres fuentes originales del ingreso, tanto como lo son de todo el valor de cambio. ¿Sí? A ver. Dicho en términos contemporáneos, los tres factores de la producción: tierra, trabajo y capital. Tierra, trabajo y capital. Por tierra habría que entender recursos naturales en general, no nada más la tierra. Por capital, pues habría que entender cualquier activo, ¿sí?, que le permita a la persona producir, ¿sí? Y por trabajo, bueno, pues el trabajo humano, ¿no? ¿Sí? Y claro, hay que remunerar a quien aporta estos factores de la producción. A ver, vamos a suponer que yo soy un terrateniente, dueño de la tierra, y vivo de mis rentas. Pero a ver, ¿qué quiere decir que vives de tus rentas? Que alguien tiene que trabajar mi tierra, producir, vender aquello, generar un ingreso y con parte de ese ingreso pagarme a mí mi renta. Porque ese agricultor no está trabajando su tierra, está trabajando mi tierra. Y yo estoy dispuesto a que trabaje mi tierra siempre y cuando me pague una renta. Porque de entrada, como buen terrateniente que soy, yo no vivo de mi trabajo, sino de mis propiedades. Y mis propiedades son, ¿sí?, esa tierra. Alguien la tiene que trabajar. ¿Qué es lo que yo como terrateniente aporto, por ejemplo, a la producción de alimentos? Pues nada más ni nada menos que la tierra. ¿Sí? Bueno. Hay quien aporta capital, ya sea directa o indirectamente. Y este por lo general es el empresario, es el capitalista, ¿sí? ¿Y qué es lo que espera recibir a cambio de aportar capital? Una ganancia, un beneficio, como le llama Smith, el beneficio, ¿sí? ¿Y qué es lo que aporta el trabajador? Pues su trabajo. Y lo que espera recibir a cambio es su salario, ¿no? Entonces, lo que está diciendo Smith es que el ingreso producto de la venta de las mercancías debe alcanzar para pagarle al trabajador su salario, pagarle a quienes aportan recursos naturales su renta y además, ¿sí?, los beneficios del capital. Los beneficios del capital. Ahora, fíjense lo que dice con respecto a esto. Dice, a ver, quien derive su ingreso o de un fondo de su propiedad debe obtenerlo de su trabajo o de su capital o de su renta. ¿Sí? De su trabajo, de su capital o de su renta. El ingreso derivado del trabajo se llama salario. El derivado del capital por la persona que lo dirige o emplea se llama
beneficio, lo que hoy llamaríamos las ganancias del capitalista, ¿sí? El derivado del capital, no por la persona que lo emplea ella misma, sino que lo presta a otro, se llama interés. Interés, ¿sí? Y es la compensación que el prestatario paga al prestamista por el beneficio que tiene la oportunidad de conseguir mediante el uso del dinero, etcétera, etcétera. A ver, aquí Smith está señalando algo interesante. A ver, si yo lo que aporto es trabajo, lo que recibo a cambio es un salario. Si yo lo que aporto, vamos a ponernos en la época de Smith, es la tierra para que el agricultor la trabaje, etcétera, etcétera, lo que recibo a cambio es, ¿sí?, la renta. Pero a ver, vamos a suponer que yo soy el agricultor, un trabajador independiente, trabajo por mi propia cuenta, ¿sí? Lo cual no quiere decir que trabaje en mi propia tierra. Estoy trabajando la tierra del terrateniente que por lo general pertenece a la nobleza y que vive de sus rentas, ¿sí? Vamos a suponer que yo soy el agricultor, soy el capitalista. ¿Qué es lo que estoy yo aportando? Capital. A ver, estoy aportando en aquella época los bueyes, el arado, las semillas, ¿sí?, y todo lo que se necesita para poder trabajar la tierra. También estoy pagando los salarios de aquellos a quienes yo tengo que contratar para que me ayuden a trabajar la tierra, ¿sí?, a trabajar la tierra. Bueno, ¿qué espero yo obtener a cambio? ¿Sí? Una ganancia. ¿Sí? A ver, trabajé la tierra del terrateniente. Llevamos todo lo cosechado al mercado y afortunadamente se vendió a buen precio. Generé un ingreso. Yo con ese ingreso le tengo que pagar la renta al terrateniente. Le tengo que pagar sus salarios a mis trabajadores. Probablemente también le tenga que pagar lo que le tenga que pagar a quien me vendió las semillas, ¿sí? Y lo que quede, si es que queda algo, ¿sí?, es para mí. Es mi utilidad, porque yo actué como capitalista, ¿sí? Utilicé mis propios recursos para producir y obtengo lo que Smith llama beneficio o utilidad. Pero vamos a suponer, ¿sí?, que yo ese dinero, yo tenía un dinero guardado y lo utilicé para comprar todo lo que se necesita utilizar para trabajar la tierra. Todo salió bien, se vendió bien la cosecha, a buen precio, alcanzó para pagarle a todos los que tenía yo que pagarle y sobró. Bueno, eso que sobró es mi utilidad, la utilidad del capitalista. Pero ¿qué pasa si en vez de que yo utilice ese dinero para directamente producir, se lo presto a alguien más para que produzca? Entonces, ese capital, para utilizar los términos de Smith, ya no me va a producir una utilidad, sino un interés. ¿Cuál? Pues el interés que me tiene que pagar aquel a quien le presté el dinero a cambio de los intereses que me va a pagar. Y eso es lo que está diciendo Smith aquí. A ver, una persona puede utilizar su capital con fines productivos. Hombre, lo puedes atesorar, no lo toques, ahí está guardadito. Pero lo puedes utilizar con fines productivos con la intención de que ese capital, ese dinero, se multiplique de dos maneras. Invirtiéndolo directamente tú. Hombre, hoy diríamos poniendo un negocio. Poniendo un negocio. O prestándoselo a alguien para que lo invierta directamente y te pague intereses. En el primer caso, estarías realizando lo que se conoce como una inversión directa. Y en el segundo caso, estarías realizando lo que se conoce como una inversión financiera. Pero en ambos casos, tu intención es que tu dinero se multiplique. Que tu dinero se multiplique. Y para ello, una de dos. O realizas una inversión que puede ser directa, directamente yo voy a abrir un negocio, voy a estar al frente del mismo, etcétera, etcétera, o
una inversión financiera prestándole ese dinero a quien esté dispuesto a invertirlo directamente, quien te va a pagar intereses. Y ese pago de intereses es lo que permite que tu dinero se multiplique. Ahora, otra manera de intentar multiplicar el dinero sería especulando. Oye, yo con este dinero voy a comprar acciones de la Bolsa Mexicana de Valores. ¿Con qué intención? De poder venderlas en un futuro a un precio mayor, lo cual me permitiría, ¿sí?, multiplicar mi dinero, ¿no? ¿Sí? Pero a ver, hay una gran diferencia entre una inversión financiera, prestarle el dinero a alguien a cambio de los intereses que te va a pagar, y especular en la bolsa de valores. Porque en el primer caso, ¿sí?, hay una mucho mayor seguridad de que te paguen. En el segundo de entrada, no sabes qué va a pasar con el precio de las acciones. En cambio, en el primer caso, sabes, porque hay un contrato firmado, que aquel a quien le prestaste dinero te lo tiene que devolver más los intereses, ¿sí? Más los intereses, ¿sí? Bueno, esto es lo que está diciendo Smith. Ahora, para terminar este capítulo sexto, que es un capítulo rapidito, porque lo único importante del capítulo es que el producto de la venta de los bienes y servicios tiene que alcanzar para pagarle a todos aquellos que aportaron factores de la producción a la producción de ese bien o servicio. Es lo que está diciendo, ¿sí? Pero aquí dice una cosa muy interesante. Dice, a ver, todos los impuestos y todos los ingresos que están basados en ellos, todos los sueldos, pensiones, anualidades, de todo tipo, se derivan en última instancia de alguna u otra de estas tres fuentes originales de ingresos y que son pagadas directa o indirectamente de los salarios del trabajo, los beneficios del capital o la renta de la tierra. A ver, lo que está diciendo Smith es algo muy interesante, que al final de cuentas, el pago de los impuestos, aunque él habla aquí también de pensiones, anualidades, lo que ustedes gusten y manden, pero que el pago de los impuestos siempre sale del producto del trabajo de alguien. Ya sea vía salarios, ya sea vía beneficios, ya sea vía rentas. ¿Sí? Y esto es interesante porque es cierto. ¿Sí? A ver, es que hay impuestos que gravan el ingreso, hay impuestos que gravan el consumo, hay impuestos que gravan las propiedades. Sí, hay impuestos que gravan el consumo. En nuestro caso, el impuesto al valor agregado. Hay impuestos que gravan los ingresos, el impuesto sobre la renta. Hay impuestos que gravan las propiedades, el impuesto predial o la tenencia. Pero ojo, ¿de dónde sale el dinero cuando yo pago el impuesto predial de mi casa? De mi ingreso. ¿De dónde sale el dinero cuando pago el IVA, cuando compro algo grabado con el IVA? De mi ingreso. ¿De dónde sale el impuesto cuando pago la tenencia de mis coches? De mi ingreso. ¿Sí? Todos los impuestos se graban con el ingreso de alguien. Nada más que hay una diferencia. A veces se graba de manera directa, cuando directamente se está grabando el ingreso. A ver, quedamos que te iba a pagar 10, aquí están 10, pero te tengo que retener 2 porque se los tengo que mandar al Servicio de Administración Tributaria. Ahí directamente se está grabando el ingreso, o indirectamente. Ahí está todo tu ingreso, pero cuando vas y compras algo, ahí te cobran el impuesto. ¿Sí? Entonces, esto es interesante porque al final de cuentas, el pago de cualquier impuesto, de cualquiera, sale del producto del trabajo de alguien. ¿Qué esa es la definición correcta de ingreso? A ver, ¿qué es el ingreso? El producto del trabajo de alguien. ¿Sí? Yo me dedico a producir plátanos. Me dedico a la producción, oferta y venta de plátanos. De manera inmediata,
¿cuál es el producto de mi trabajo? Los plátanos. Y una vez que los vendí, de manera, sí, mediata, el producto de mi trabajo es una determinada cantidad de dinero, que dependerá del precio al cual haya yo podido vender mis plátanos, ¿sí? Mis plátanos. Esa es la definición de ingreso. El producto del trabajo. El producto del trabajo, ¿sí? Bueno, ¿sí? ¿Cuál sería aquí la cuarta lección? ¿Sí? Pues hombre, que cualquier impuesto se paga con el ingreso, con el producto del trabajo de alguien. ¿Sí? Y a ver, aquí hay una pregunta interesante. Y más adelante, cuando lleguemos al tema, veremos qué dice Smith al respecto, ¿no? Si aceptamos, como creo yo que todo mundo acepta, que la persona tiene derecho al producto íntegro de su trabajo, ¿cómo justificar el cobro de impuestos? Que a ver, estoy preguntando cómo justificar el cobro de impuestos. No estoy descalificando de entrada el cobro de impuestos. Porque a ver, ¿qué supone cobrar impuestos? Que allá hay alguien que es el gobierno convertido en recaudador que te obliga a entregarle parte del producto de tu trabajo. Como yo digo, yo no pago impuestos, a mí me los cobran. Y termino pagándolos precisamente para evitarme el castigo al que me haría acreedor si no pago impuestos. Y esta es una pregunta muy interesante. ¿Cuál es la justificación correcta de los impuestos? A ver, ¿se vale que el gobierno cobre cuanto impuesto crea conveniente en función de los objetivos que tenga de gasto? No, pues claro que no. Entonces aquí lo que hay que hacer es buscar la justificación correcta al cobro de impuestos. A ver, ¿qué justifica que haya alguien con el poder suficiente para obligarte a entregarle parte del producto de tu trabajo? Que eso es lo que supone cobrar impuestos. Bueno, hasta aquí el capítulo sexto de las partes que componen el precio de las mercancías. Sí, y vamos a dejar ya listo para dentro de 15 días. A ver, dentro de 8 días es 16 de septiembre. No me parece muy prudente convocar al Círculo Bastiat una noche de 16 de septiembre, ¿sí? Por lo tanto, bueno, nos veremos hasta dentro de 15 días. Pero el capítulo séptimo lleva por nombre del precio natural y del precio de mercado de las mercancías, ¿sí? Smith entiende por precio natural el costo de producción. Cuando Smith habla del precio natural, a lo que se refiere es el costo de producción, y si me preguntan, considero que es un error referirse al costo de producción como el precio natural, porque no es un precio, es el costo de producción, formado por todos los precios que se tuvieron que pagar a todos aquellos que aportaron factores de la producción a la producción de aquello. Pero una cosa es el costo de producción, a ver, una cosa es lo que costó producir esta carpeta y otra cosa muy distinta es el precio al cual yo podría venderla. Por eso considero que es un error llamarle al costo de producción el precio natural. Pero cuando Smith habla del precio natural, se está refiriendo al costo de producción. Y lo que él llama precio de mercado, pues es la razón de cambio a la cual se lleva a cabo el intercambio. Es lo que uno entendería por precio. Ya sea que lo determinemos en términos dinerarios o que lo determinemos en términos de horas trabajadas, ¿sí? Pero Smith hace esta distinción, dice el precio natural y el precio de mercado, ¿sí? Ahora, dice Smith una cosa interesante, dice, a ver, si se deja que las cosas sigan su curso natural, y por ello habría que entender
que el gobierno no meta la mano manipulando los precios, si se deja que las cosas sigan su curso natural, el precio de mercado tenderá al precio natural. Es decir, el precio tenderá al costo de producción. Es más, al costo de producción que Smith le llama el precio natural, Smith lo entiende como una especie, vamos a decirlo así, de bisagra, ¿sí?, en torno a la cual gira el precio que él llama de mercado, ¿sí? De mercado. Pero más allá, ¿sí?, de que si Smith hizo bien en llamarle al costo de producción precio natural o no, lo interesante del capítulo 7, y esto es lo que veremos ya en la siguiente sesión, es las causas que Smith señala, ¿sí?, por las cuales el precio de mercado se desvía del precio natural. O dicho de otra manera, trata de explicar por qué el precio muchas veces es muy superior al costo de producción. ¿En perjuicio de quién? De nosotros, los consumidores. ¿Sí? Y dice que hay causas naturales, por ejemplo, una menor producción, un mayor consumo, ¿sí?, etcétera, etcétera. Causas naturales que sean causas económicas, pero dice que también hay causas no naturales, que no son propias de la economía, de la relación entre oferta y demanda, que pueden ocasionar desviaciones muy considerables del precio de mercado con relación al precio natural, tanto hacia arriba como hacia abajo. ¿Sí? Tanto hacia arriba como hacia abajo. ¿Sí? Pero bueno, esto ya lo veremos la próxima sesión dentro de 15 días y muy importante. En este capítulo 7, Smith habla, aunque no lo llama así, de lo que yo llamo la banda de fluctuación del precio. La banda de fluctuación del precio. Una herramienta analítica muy importante cuando se estudian los precios, el comportamiento de los precios, y que desafortunadamente pues ha sido olímpicamente ignorada, así olímpicamente ignorada por la enseñanza tradicional de la economía. Entonces, bueno, todo esto, el precio natural, el precio de mercado, las desviaciones del precio de mercado, del precio natural y el tema de la banda de fluctuación del precio, lo veremos dentro de 15 días, ¿sí? Porque, insisto, dentro de 8 es 16 de septiembre, si no me parece prudente convocar un círculo Bastiat una noche de 16 de septiembre, ¿sí? Por más que pues va a ser un 16 de septiembre muy peculiar por aquello de la sana distancia y de todo lo que ya sabemos, pero por lo pronto, bueno, yo agradezco muchísimo la presencia de cada uno de ustedes en este Círculo Bastiat, en estas sesiones dedicadas a analizar la riqueza de las naciones de Adam Smith. Y bueno, aquí nos veremos dentro de 15 días. Por favor, cuídense mucho, ¿sí? Y lean Adam Smith, que siempre es una lectura de muchísimo provecho. Muchas gracias y hasta la próxima.